Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre el argumento razonado en virtud de la retroalimentación de la actividad del foro que ustedes entregaron. Primero quiero felicitarlos por su puntualidad y por los interesantísimos aportes que han escrito en el foro. Se nota que hay una dedicación, un esmero y un entusiasmo por cumplir las actividades de una manera muy responsable y con un talento que demuestra que son estudiantes del Colegio Mayor. Sin embargo, debemos seguir mejorando y para eso les presento los siguientes aportes. Primero recordemos qué es un argumento razonado o cómo está estructurado un argumento razonado. Este argumento razonado tiene una idea temática. Esa idea temática es respaldada por citas que se extraen de la obra. Luego reflexionamos acerca de esas citas y finalmente planteamos una conclusión. Esta conclusión no solamente es una síntesis de lo ya redactado, sino que tiene que salir del relato. Es lo que también conocemos como un juicio crítico. Nos vamos a centrar en la idea temática, también llamada idea principal o también llamada tesis del párrafo. ¿Cómo se estructura una idea temática? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es que la idea temática o la idea principal sea una oración. Vamos a llamarla idea principal. Esta oración debe tener al recurso literario, y ese recurso literario puede ser una figura retórica, una técnica literaria, una categoría literaria. A esa categoría literaria se le añade un verbo. Esa categoría literaria, ese recurso literario, configura, demuestra, evidencia, representa, simboliza algo, un aspecto temático. Es un tema, un valor, algún aspecto social. Todo esto hace que nuestra idea principal sea una oración. Por ejemplo, y quiero hacer hincapié que los ejemplos que he extraído, que estoy presentando, son ejemplos que se han recogido del foro, ¿no? Sus ideas muy acertadas, muy creativas, algunas de ellas los he presentado como ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una idea principal que está organizada según lo establecido. La muerte del esclavo, recurso literario, personaje, configura el verbo, la degradación social, el aspecto temático. Muy bien. Acá hay otra. Gamboa y el poeta, ¿no? El recurso literario, acuérdense de estos colores. Negro, recurso literario. Representan, acá tengo el verbo, el valor de la justicia. Aquí tengo el aspecto temático. Entonces, esta idea principal está organizada de una manera lógica y coherente. La tesis debe cumplir algunas características. La tesis del párrafo, me refiero, también llamada idea principal. Primero, debe relacionarse con la obra. Tiene que extraerse de la obra. Pero esa extracción debe ser una inferencia, debe ser algo que nosotros inferimos, deducimos, no está explícito. Debe ser perspicaz, algo que no se ha visto, que no es obvio, y delimitada. No debo yo establecer ideas generales, ni ambiguas. Por ejemplo, la muerte del esclavo configura la degradación social. ¿Se relaciona con la obra? Claro, la muerte del esclavo, eso sucede en la obra. ¿Se infiere? La muerte no se infiere, es parte de la novela. Lo que se infiere es lo que significa esa muerte, la degradación social. Y yo aquí cumplo la siguiente característica. Soy perspicaz. ¿Qué significa?
que yo arriesgo y lo relaciono con un hecho que parte de mi experiencia personal, de mi conocimiento, de la inferencia que yo hago. Y finalmente debe estar delimitada. Hablo de un elemento en específico, la muerte del esclavo, de este personaje. Hablo de un aspecto social, no de toda la sociedad, de un aspecto social que es la degradación. Eso significa que está delimitada. Algunos casos comunes de confusión. En sus redacciones se han notado ideas muy creativas, pero se han confundido el orden o la manera en cómo se presenta la idea temática o también llamada idea principal. Por ejemplo, algunos casos comunes de confusión tienen relación con la oración. Dice en algunos argumentos, el personaje de Alberto representa que la violencia escolar es una consecuencia de la educación castrense. Tenemos una oración muy larga, es una oración subordinada. Seamos muy sencillos. Podríamos establecer esta misma oración en una oración simple que cumpla con los tres elementos que se está pidiendo. El personaje de Alberto, ¿no? Acá tenemos la categoría literaria, representa el verbo y el aspecto temático a la violencia escolar, producto de una consecuencia de la educación castrense. En otro caso, dice, la sexualización de la malpapeada como símbolo del machismo de la época. Esta idea es muy interesante, es muy perspicaz, sin embargo le falta algo, que es el convertirla en oración. ¿Y cómo la convierto? Atribuyéndole un verbo. La sexualización de la malpapeada simboliza el machismo de la época. Muy bien. Otro caso de confusión. No hacemos inferencias. Por el contrario, mostramos una característica explícita, algo que está en la obra. Dice en algunos argumentos, la característica más predominante de la novela, La ciudad y los perros, son la variedad de narradores que Vargas utiliza. Uno de los más notorios es el narrador omnisciente. Este es aquel narrador que conoce a los personajes y la historia. Es muy acertado con relación al narrador. Sin embargo, presenta un hecho establecido que está en la obra. Existe ese narrador y ese narrador cumple con lo que aquí presenta. ¿Cómo podría yo modificar esta afirmación y convertirla en una idea principal? Cojo la categoría literaria interesante, el narrador omnisciente. Pienso en qué demuestra, qué configura, qué evidencia. Entonces, digo, el narrador omnisciente configura, ¿okay?, la hipocresía de la sociedad burguesa limeña. Ya está. Entonces tengo acá una idea principal que cumple con los tres elementos y que no repite lo que está en la novela, sino que lo infiera. Por ejemplo, dice, el poder es manifestado por medio de los múltiples abusos de los alumnos con sus compañeros menores. Es cierto, eso se ve en la novela. En este caso no hago ningún trabajo de inferencia. ¿Cómo podría adecuar esta idea? Cogiendo algunos elementos muy interesantes de esta oración. Podría decir, el poder se evidencia por medio del narrador autodigético. Y cumplo, ¿no?, la categoría literaria, el verbo y el tema. En otro caso dice, el Colegio Militar Leoncio Prado tiene a los personajes en un ambiente de tensión, poder y pánico. Interesante, habla sobre el espacio, pero también esto es lo que sucede en la obra. ¿Cómo yo puedo adecuarlo? Podría decir, el espacio cerrado del colegio, aquí tengo el espacio, la categoría literaria, configura la violencia institucionalizada. ¿Listo? Seguimos. Otra confusión, cuando la idea no está delimitada, es decir, se presenta de manera muy general. Por ejemplo, dice, el tópico de la violencia escolar, específicamente en el personaje del jaguar,
se aprecia de una manera explícita. Eso es cierto. De una manera explícita es muy general. Yo puedo adecuar esta oración cogiendo elementos, la categoría, ¿no? Y dándole una mirada mucho más aguda. El personaje del jaguar representa la ambigüedad moral. Está en la categoría, el verbo y el valor temático. En otro caso dice, la variedad de narradores enriquece la novela. Existe la variedad de narradores, pero ¿cuál de ellos? Son varios narradores que se presentan. Y el término enriquecer es muy general. ¿Qué queremos demostrar con ese verbo? Podría decir, el narrador homodiegético representa el caos y la vehemencia de la juventud. Lo estoy centrando, lo estoy delimitando, un tipo de narrador y un tema específico. En algunos casos, la confusión al redactar la idea principal es que la idea es buena, sin embargo, no llega a ser una inferencia perspicaz, llega a ser una inferencia primaria, casi obvia. Por ejemplo, el monólogo interior del BOA se manifiesta mediante el confidencialismo entre el hombre y animales. El monólogo interior es una categoría muy interesante y el tema del hombre y animal también. Entonces yo podría decir, el monólogo interior del BOA manifiesta la animalización del ser humano. Y cumplo la categoría literaria, el verbo, el aspecto temático. En otro caso dice, el comportamiento del personaje Alberto se relaciona con el desorden cronológico. Están muy bien las categorías, ahí te estás acercando, pero tendríamos que hacerlo mucho más específico. El desorden cronológico tiene que ver con el tiempo. Podría decir, el tiempo evidencia. El comportamiento de Alberto es muy general. El tiempo evidencia los polos morales en que se debate Alberto. Y me sale una idea principal o una idea temática bastante interesante. Muy bien, estamos avanzando. Espero que le haya servido estos pequeños ejemplos. ¿Cómo vamos a seguir nuestro proceso de mejora? Con las siguientes actividades, que eran actividades que ya estaba planificado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir al foro, vas a revisar el comentario de uno de tus compañeros, el argumento razonado que él ha escrito, lo vas a leer. Luego de leer el argumento razonado de tu compañero, vas a leer el comentario que la profesora ha hecho a ese argumento. Después vas a redactar otro argumento razonado basado en lo que tu compañero ha escrito y en las preguntas que la profesora ha colocado con referencia a eso que él ha escrito. Para el nuevo argumento razonado, como te repito, puedes guiarte de las preguntas. No necesitas coincidir con la idea de tu compañero, puedes diferir de ella. Si ya te has adelantado y ya has hecho un comentario a otro compañero, no hay problema. Lo que tendrías que hacer es revisar que ese nuevo argumento cumple con la estructura de un argumento razonado. Es decir, la idea temática bien planteada, como la hemos revisado, la cita y una reflexión que profundice en aspectos sociales, reales y actuales. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una alumna. Imaginemos que la alumna Ana Estrada ha escrito este comentario. Está en el foro. Y la profesora Ana Estrada le ha escrito esta observación. La alumna Ana Estrada tiene su argumento razonado y la profesora Ana Estrada le ha hecho un comentario. Y en ese comentario le plantea